De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo los orientales. Vienen de las cuchillas con lanza y sable, entre las hierbas brotan los orientales. Salen de los poblados, del monte salen, en cada esquina esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena la tierra y la libertad ajena, y porque siempre los pueblos saben romper sus cadenas. Eran 10, eran 20, eran 50, eran 1000, eran miles, ya no se cuentan. Rebeldes y valientes se van marchando, las cosas que más quieren abandonando. Como un viento que arrasa, van arrasando. Como un agua que limpia, vienen limpiando, porque dejaron sus vidas. Buenos días. Buenos días a todos. Perdonen mi voz, porque estoy un poco resfriado, me enfrié los otros días. Quiero saludar a los compañeros, a los vecinos, a los amigos y a todos en este domingo gris y de pinta lluviosa. Quiero decirles, como siempre, salud y revolución social. Hoy yo me había planteado pensar juntos una serie de temas, como es, por ejemplo, esta palabrita muy manida que esos señores parlamentarios, señores periodistas, señores comentaristas y politólogos y biólogos de todo tipo emplean, que es la palabra nada más ni nada menos que relato. Había planteado eso para hoy, que es el relato, estudiarlo, verlo, esa palabra inventada hace muchos años atrás en Nueva York por un publicista para vender productos. Pero desgraciadamente han pasado y pasan cosas en estos días, en estas 24, 48 horas, que no salen a la luz, que tienen muy poca información y que a mí me gustaría, si ustedes me permiten y están de acuerdo, dejar el tema del análisis de lo que es un relato, por qué surge el relato y cuáles son los objetivos que tiene un relato, que es lo que estamos padeciendo hoy. Por eso es importante saberlo, verlo y entender, para poder entender la realidad de hoy, aquí y ahora, decía. Pero han surgido cosas importantes, muy importantes, creo yo. Por ejemplo, que los papás, los buenos papás de familia, estos que pagaban a menores para tener sexo con ella en la llamada Operación Océano, hace 48 horas atrás se detectó que parecería, según los fiscales, hay indicios de que también participaban, atiendan bien lo que les voy a decir, también participaban niños de 6 años. Sí, lo escucharon bien. En la gran Operación Océano, estos señores, empresarios, gente de dinero, puntaesteños argentinos y uruguayos, señores de Positos y de Carrasco, profesionales,
gente adinerada, que le pagaba a adolescentes para prestaciones sexuales. La fiscalía acaba de descubrir, hola Silvia, hola Enrico, acaba de descubrir que hay niños de 6 años metidos en las cosas, o sea que ya pasó con los adolescentes, pasaría también a ser violación de menores. Entonces, hablar del relato, lo que puede ser el relato, es importante, evidentemente, pero estas noticias salen muy poco y la prensa las tapa enseguida. Todos sabemos que hay dos agencias de publicidad muy importantes al servicio de esta gentuza para tratar de lavar su imagen. Y en eso involucramos, por olfato, por nariz, el caso de Daniel. Yo jamás voy a defender un violador. Es más, mi opinión sobre los violadores es muy drástica. Pero eso sí, no subo a palo podrido. Estoy demasiado viejo. Entonces, largamos el tema de Daniel, violador de niños, y tapamos varias cosas. La gente se pone a discutir eso, como ya lo hemos visto en las redes. Los opinólogos ya salen, los periodistas hablan, pero no hablan de las cosas realmente importantes y no hablan de lo que les estoy contando yo. Gracias, Enrique. Un abrazo grandote, hermano. Que pase bien con tu familia. Entonces preferí decir las cosas que la prensa no dice, que son verdades y que nadie o pocos hablan de ellas. Por lo tanto, les voy a hablar del conflicto de la pesca, los diferentes, algunos conflictos que están habiendo muy importantes. El conflicto de la empresa Viana, Rubel Viana, la empresa de transportes, que hasta el día de hoy hay que aclarar la muerte de un funcionario, dirigente sindical de esa empresa, y que quedó todo tapado, no se habló, fue un accidente, dijeron. El conflicto que se acaba de desencadenar en Banco Oficial, en AEBU, para defender el Banco República, para tratar de que no lo privaticen. Que esto no viene de ahora, ya es de la época de Caloya y de los señores de Red de Pagos y Hábitat. Y cómo no hablarles de este criminal, y así lo digo, criminal, cobarde. En italiano se diría infame, pezzo de merda, que es el diputado del Partido Nacional, Lamorte. Su nombre lo dice todo. Este señor Lamorte, diputado del Partido Nacional, acaba de expulsar a 200 familias, quiere expulsar a 200 familias de condiciones precarias, obreros sin trabajo, que viven en un terreno de su propiedad que estaba totalmente abandonado, era un basural. ¿Para qué lo quiere expulsar de ahí? Bien, porque tiene el proyecto, que ya viene de antes, y la financiación para hacer un barrio privado de superlujo. Yo no creo que en la propiedad privada, creo que la propiedad privada es un robo. Pero al margen de eso, si quieren desalojar a esas personas, a esos trabajadores pobres, a esos trabajadores sin trabajo, de los cuales el Uruguay hoy cuenta con 200.000 trabajadores, y el señor ministro de Trabajo muy delgadamente dice, tenemos un 15% y vamos a tener más. Bueno, el señor ministro está equivocado, son mucho más de un 15%. Los datos serios de la CELAL, estamos en un 18% de desempleo en el Uruguay, sin contar los que están en el seguro de paro, que son alrededor de 100.000, perdón, de 170.000, y sin contar aquellos que ya fueron despedidos en el gobierno anterior, o sea, el año pasado, que ya desde el año pasado se viene arrastrando este problema económico. Entonces, nos dicen cosas que realmente hay que agarrarlas con pinzas. El ministerio
ese ministerio tan disputado primero por Marina Arismendi y hoy el Opus Dei a la cabeza de este ministerio, nos habló que después de varios estudios, atiéndase bien, varios estudios, llegaron a la conclusión de que en Montevideo hay 2.553 personas en situación de calle. Repito la cifra, 2.553 personas en situación de calle. Y yo le digo, ¿de verdad? ¿De verdad me están diciendo eso? Por favor, seamos serios. Estamos hablando de temas serios. Aunque uno no sea serio, tiene la obligación de hacer el esfuerzo, por el tema que estamos hablando, de ser serios. Yo le pregunto, dígame, señor ministro, ¿están contados los del norte de Parque del Plata? ¿Están contados los de la periferia de 33 o de Tacuarembó? ¿Están contados los que en Salto tuvieron que armar un pequeño ranchería al costado de la carretera o en Paysandú? ¿Están contados eso? Bueno, entonces, señor ministro, antes de hablar, cuando quiera hablar, hable en serio. Porque de pamplín y figuraciones ya son demasiados. Basta ya, hablemos seriamente, si son capaces. Esto también forma parte del llamado relato. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando uno forma un relato, ¿cómo se forma el relato? Se toma cualquier tema, el que usted quiera. A partir de ese tema, uno genera una historia. ¿Para tratar de qué? Como lo creó este señor norteamericano hace muchos años atrás, porque es él el creador, y después se empezó a aplicar en política, de convencer, de consumir un producto, cualquiera sea, una pasta de dientes, un chicle, no sé, la hierba, lo que usted quiera. Eso se trasladó a la política. No solamente aquí, es una tendencia que descubrió el capital, que le dio muy buenos resultados en muchas partes. Entonces, ¿qué pasa? Se toman determinados elementos de la realidad y con esos elementos de la realidad se inventa, se desarrolla un relato. La prensa, los diarios, la televisión y no quiero decir los incautos, y la masa o el pueblo o la gente, como usted quiera denominarlo, lo empieza a creer. Eso pasó con la salida de la dictadura acá en este país. Las fuerzas democráticas derrocaron la dictadura. Mienten, absolutamente. Fue un cambio de estrategia del capital y representado en el imperialismo norteamericano para América Latina, que hizo retirar a los militares del poder. Esto no significa que no hayan habido gestos heroicos. Esto no significa que no hayan habido y padecido gestos heroicos de los uruguayos resistiendo la dictadura, pero otra cosa es tirarla abajo. Y después eso se concretó en el Pacto del Club Naval, que ustedes recordarán, y la CONAPRO. Y a partir de ahí empezó lo que se llamó el relato democrático del Uruguay democrático, que no es ni democrático ni es real. Así el señor Fernández Huidobro escribió libros y dijo todo lo que quiso y creó a partir de ahí un relato de heroicidades y de mentiras que lo llevó a él al Ministerio de Defensa y al señor Mujica Cordano al gobierno. Por otro lado, la llamada derecha de este país, desde esa mesa del Pacto del Club Naval, desarrolló lo que se llamó otro relato democrático. Entonces ahí el Pope, Sanguinetti y la oligarquía uruguaya se retroalimentó del relato de la llamada izquierda uruguaya. Y llegamos acá. Y llegamos con Manini pidiendo que se restaure de alguna manera una nueva interpretación de la ley de caducidad.
¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque no es el problema Manini. Manini es una persona. Si fuera el problema Manini, realmente es facilísimo resolver. Hay 100.000 voluntarios para resolver ese problema. El problema no es Manini. El problema es lo que representa Manini. El problema es que ocultaron en el relato democrático de la mesa, del pacto del Club Naval y de la CONAPRO, que ahí se firmó la impunidad para los militares. Y eso fue lo que dio la llave que abrió, junto a que la coyuntura internacional y los problemas económicos agobiaban, la salida democrática del país. Eso, de alguna manera, nos condiciona desde el punto de vista democrático real hasta el día de hoy todas nuestras acciones. Y los que la padecemos somos los trabajadores. Entonces a mí no me asusta que Manini salga y hable y que diga lo que quiera, porque luego lo que estamos haciendo es nada más que presionando no a la justicia, que forma parte de ese relato, no a los bancos, no a la oligarquía, no a las multinacionales. Manini hace eso para meterle miedo en el cuerpo a la gente común como nosotros. ¡Ay, la ley de caducidad! ¡Ay, que se vienen los militares de vuelta! ¡Ay, que es el mismo relato! Piensen ustedes que en los años 90 decía la cúpula del MLN, cuando un compañero o un grupo de compañeros planteaban determinadas cosas, decían, ¡ay, por favor! Que ellos ya dijeron que van a eliminar a todos, si le pasa algo a un militar, van a matar a los dirigentes del MLN. Eso era lo que se le decía a la militancia. Todos lo sabemos. Ay, por favor, hay que cuidar a los compañeros, esos que después fueron los ministros de defensa y convivieron y conviven con los militares. Entonces, no me preocupa Manini. Los diferentes relatos conjugan, ya sea por la mal llamada izquierda y por la derecha carvernaria, se conjugan en la figura de Manini y se conjugan de alguna manera para seguir explotándonos, para seguir en la dominación de la gente. Si no pensamos estas cosas con nuestras cabecitas, y que es verdad que tenemos un gran riesgo de podernos equivocar, pero siempre vamos a tener la garantía de que no somos manejados, sino que tenemos nuestras propias ideas. Y eso implica un esfuerzo mayor. Entonces acá el problema no es la LUC, porque a través de la LUC se está combinando nuevamente, más allá que el progresismo votó el 50, el 51, el 48, no me interesa lo que votaron. Y los otros estuvieron en contra y discutieron en la Cámara hasta las 3 de la mañana, todo teatro. Eso forma parte del teatro de la democracia representativa. Porque cuando se discuten problemas reales, poca gente sabe en este país que cuando se decreta en la Cámara una sesión secreta o en una comisión, después tienen que pasar 25 años, atiéndase bien, 25 años, para que ese representante que usted votó para que lo representara a usted le pueda decir algo o pueda sacarlo a la prensa. Porque está decretado secreto y el secreto en el Uruguay es de 25 años. En Estados Unidos de 10 años. Por eso cada 10 años el Pentágono, la CIA y los demás organismos del Estado abren sus archivos. En el Uruguay no. En el Uruguay son 25 años para saber qué dice, qué hizo o qué dejó de hacer esa persona que usted votó como su representante. Y el Uruguay es el país de los secretos. Secreto el contrato UPM. Secreto el contrato de los trenes. No digas nada de esto. Cuidado que si lo decís se van. Y vivimos así. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo?
hasta cuándo estamos dispuestos a seguir viviendo de relatos, de mentiras y de ocultamientos. Porque con estos dos elementos o tres elementos es claro que las personas no pueden ser medianamente libres. Entonces vamos a dejar el análisis del relato para el domingo que viene porque yo estoy en los 20 minutos hablando. Y quiero hablarles fundamentalmente de las diferentes ollas populares, de cómo algunas se van terminando porque ya la gente, los almaceneros, el carnicero, las personas no pueden donar porque no tienen ni para ello, entonces la olla deja de existir. Quiero hablarles de la olla, de las diferentes ollas populares, que no es solamente el plato de comida, que está bueno que sea así, porque muestra la solidaridad, como siempre, entre pobres. A veces mi vieja me decía, anda a la casa de doña Juana, la señora que estaba al lado, y pedirle una taza de azúcar que después se la devolvemos. O venía otro vecino y le decía a mamá, Angélica, ¿tenés un huevo? Era la solidaridad del barrio, la solidaridad de los pobres. Les quiero hablar de que cada olla popular es un pequeño, si somos inteligentes y podemos hacerlo, más allá de la institucionalización, que ya se quiere hacer instrumentalización, institucionalizarla para instrumentarla por parte de determinados sectores neoliberales y de la izquierda sorista de estos países. Pero por suerte hay ollas que no, que son autónomas y que tratan de generar conciencia y ser un punto de referencia en el barrio, no solamente para comer, sino para discutir los problemas del barrio, para discutir los problemas generales de desocupación, porque los que van a la olla no es que le guste ir a la olla. Por más que alguien sin experiencia y con muy buena voluntad, como están diciendo por ahí, digan que están bien vestidos, que van a la olla popular. Y sí, también vestidos, y van a la olla popular, no tiene por qué ser gente rotosa y mugrienta. Porque ese tipo, esa mujer, ese hombre, hasta hace 6 meses atrás, estaba trabajando. Entonces las pilchas todavía las tiene. Y sin embargo está comiendo en una olla popular. Y más allá de que haya alguien, como siempre lo hay en todos lados, un oportunista, el solo hecho de poderle dar de comer un plato de comida caliente a alguien que realmente lo necesita, o a 1000, es un hecho en esta coyuntura revolucionario. Porque es un hecho de autogestión de los trabajadores, de autogestión del barrio, sin depender de las estructuras políticos partidarias y mucho menos del Estado. Y ejemplo de eso nos dan los compañeros de Colonia, de esa olla popular de una empresa recuperada, que no solamente, y a la que tenemos que de alguna manera rodearla de solidaridad, decía que no solamente dan un plato de comida, sino que también deciden sus cosas con los vecinos del barrio por asamblea, que también enseñan y dan una mano a leer y escribir a un montón de gente que no tuvo acceso a la educación, que no estuvieron dentro del plan Ceibal, porque estamos hablando del Uruguay profundo, estamos hablando del Uruguay verdadero. Por eso cuando este chanta del ministro nos dice que hicieron un censo y que hay 2.556 personas, así exactamente, 2.553 personas, están contadas una por una. Esto es lo que hay. Yo le digo miente, cosa que no me extraña. Para nada. Señor ministro, déjese de joder.
Y habla en serio, no sea payaso. Y el otro, Miere, que habla que después de varios estudios tenemos un 15% de desocupación. ¿Y qué más me tenés que decir? ¿Cuáles son? ¿A partir de qué fecha? ¿A partir de qué estudio? Y a todo esto, que es una vieja costumbre que había también agarrado la izquierda sorista en este país, se contratan a empresas que estudian el problema. Entonces por ahí se van miles y miles y miles de dólares para estudiar cuántas personas están en situación de calle. Y se van miles y miles y miles de dólares para decidir que tenemos el 15% de desocupación. Ese es el país que vivimos. Esa es la realidad de estos payasos. Cuando digo payaso le pido disculpas a los circenses y le pido disculpas, no es mi intención ofenderlo. Estoy hablando de la clase política uruguaya en general. Esos que tratan de justificar el sistema, esos que son parte del sistema. Porque la empresa permite un momento de locura, siempre y cuando no te vayas de los márgenes. No vayas a ser anticapitalista, no vayas a ser antiimperialista, porque ahí sí no te camino. Ahí sí no te lo permitimos. Pero dentro de eso, si te olvidás del capitalismo y te olvidás del imperialismo, haz lo que quieras. No tenés problema, nadie te va a decir nada. Ahora, si como fierro por ahí, como dice, por ahí te largo opinando, el pobre se acerca despacio con las orejas alerta. Y el rico bicha de la puerta y se aleja reculando. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Están tratando de lograr nuevamente un pacto social. Desde la burocracia sindical, desde lo que sostuvieron el sistema, desde la izquierda sorista, la derecha y la ultraderecha de este país, un pacto social. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, vamos a tirarle un hueso a estos muertos de hambre, que seríamos nosotros, el pueblo, los jubilados, los pensionistas, la gente que labura, así se dejan de joder y nosotros seguimos ganando millones. Esa es la realidad de lo que están trabajando. Y para que tengan un poco de miedo en el cuerpo, le metemos a Manini. Le metemos a Manini, entonces, claro, vamos a hacer el pacto social antifascista. Porque si vos llegás a la conclusión de que puede volver el fascismo, que nunca, o sea, en el Uruguay siempre hubo bolsones fascistas y siempre fueron la oligarquía. En el año 1942-43, el presidente de la Asociación Rural hizo su discurso con una esvástica en el brazo. Los Peregrini Giampietro, del diario de la Mañana y el diario, el nieto, el abuelo de Manini, andaba con la esvástica en el brazo, era el dueño del diario de la Mañana, por eso ahora lo están tratando de reeditar de vuelta. Ahora, otra cosa es el fascismo. Estos son fascistas como la Calle, que le temblaban las piernas cuando saludó a Franco y se le caían las lágrimas, como lo cuenta él mismo, y saludaba con la mano en alto, el papá del presidente, estoy hablando. Siempre los hubo. Ahora, Citarrosa decía, y yo lo comparto, no hay nada más inapuro que un pueblo haciendo su historia. Y es así. Un nuevo relato se está instalando, un nuevo pacto social para cagar nuevamente a los trabajadores y para que ellos puedan seguir con el jueguito en el poder. Fíjense si será ya hasta ridículo todo esto, que esta izquierda solista ya se están matando entre ellos para poder ganar. Por ejemplo, el intendente Canelo, Orsi, salió a la prensa, yo lo publiqué hoy en mi muro, en un reportaje, a decir que la culpa de haber perdido las elecciones del Frente Amplio son de Tabaré Vázquez. ¿Por qué dice eso Orsi? Porque Orsi, desde cierto ángulo,
va a ser reelecto casi con seguridad en Canelones y se está ya mirando la presidencia para el 2024. Entonces se pegan y se matan entre ellos porque la sillita sirve, los capitales están detrás de ellos apostando a ellos y la gente que se joda. Después la gente la convencemos, te dicen ellos. No digas nada, la gente se olvida. Vos siempre causando problemas, vos te crees que a la gente le importa. Te dicen así. Y desgraciadamente parecería que por ahora, y solo por ahora, van teniendo razón. Tienen el poder, la sartén por el mango, y el mango también. Pero como en este país no hay tiento que no se corte ni duro que no se afloje, muchachos, el futuro es nuestro. Y nosotros tratamos de contribuir a ese futuro, como dijo alguien, de pan y de rosas. Porque entendemos que la vida es bella. Y es mucho más bella cuando la llenamos de compromiso con los demás y con nosotros mismos. Y construir una sociedad sin explotados ni explotadores parte, antes que nada, desde cada uno de nosotros. Y mirándonos al espejo, todas las mañanas, reafirmar el concepto de qué queremos ser y hacia dónde queremos caminar. Y quizás, cuando reafirmemos eso, encuentremos a nuestro alrededor otras personas que tengan ese mismo compromiso. Porque la unidad es imprescindible. La unidad de los que luchan, la unidad de los de abajo, la unidad de los que pelean con la cabeza, pero antes con el corazón. Porque no hay cambio social posible si no tenemos el corazón caliente y la cabeza fría. Y empezamos por nosotros mismos. Esto que yo digo no es ninguna cosa nueva, pero sí que nosotros hemos adoptado desde que nacimos a la militancia política con intención revolucionaria en este país. Forma parte de la conceptualidad de un hombre nuevo, de la que nos hablaba el comandante Ernesto Guevara de la Serna, llamado el Che. Este que está ahí. Este que está ahí. Un hombre, como todos sabemos, que estaba dispuesto a bancar con su pellejo las cosas que afirmaba. Cosa rara, ¿verdad?, para los jóvenes, viendo tanto máscara suelta cantando versitos. Entonces, ¿cómo se forma el relato? Muy simple. Forma parte del relato que Manini salga y ataque a la teóricamente justicia independiente. Digo teóricamente, todos sabemos por qué. Y evidentemente, ¿qué pasa? Inmediatamente, del otro lado, ¿quién sale? Pepe Mujica. Y se pelea con Manini. Y dice de Manini. Entonces Manini son los dos polos. El Pepe Mujica y Manini. Y los dos son diferentes. ¿Y dónde se conjugan esos dos polos tan diferentes? Como quedó demostrado. Porque estos no son elucubraciones. Esto quedó demostrado. ¿Dónde se conjugan? ¿Y saben dónde se conjugan? En los enemigos de la patria. Se conjugan en los enemigos de la humanidad. Se conjugan en la defensa acérrima del capitalismo. Se conjugan en la defensa de las multinacionales y el poder financiero internacional. Y nosotros quedamos en el medio. Uno, viva el Pepe, y el otro con Manini. Pero la explotación, la desigualdad, el hambre, la miseria, son exactamente la misma o las peores. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se forma un relato? Porque el capitalismo tiene estómago para digerir lo que usted quiera.
por ejemplo, a viejos guerrilleros y transformarlos en héroes. Sí, el capitalismo puede hacer eso, a condición de que no lo cuestiones, a condición de que lo administres. Entonces, como decía un señor cuando estábamos presos ya, un preso común que corría por abajo y gritaba: comparsa de guerreros fracasados, el amigo Papacián, y decía otras cosas. Comparsa de guerreros fracasados. Y tenía razón, porque habíamos fracasado. Y de ese gran fracaso, de ese gran intento pequeño burgués de dar una respuesta, porque si había algo claro era que no había trabajadores, no había clase obrera, surgieron estos comandantes de la derrota, que en el mejor momento se pasaron hacia la fila del enemigo y llegaron a presidente de la República. ¿Una lectura parcial? Sí. Sí, obviamente que lo es. Es una lectura parcial, es mi lectura. Pero no falta de la verdad. Entonces, amigos, compañeros, me pasé ya 6 minutos. Discúlpenme, gracias por haberme soportado. Y como siempre, los invito, si quieren soportarme el domingo que viene, y me despido de ustedes como siempre. Arriba los que luchan y no transan. Gracias, compañeros.